Como ustedes saben, este lunes pasado, Lizzie Effinger, la esposa de Caleb, cuñada de mi hijo, pasó a la eternidad, pasó a la presencia del Señor después de 5 años de lucha muy intensa con cáncer. Y la verdad que fue un momento triste, pero al mismo tiempo un momento de gratitud al Señor porque después de haber sufrido tanto, el Señor finalmente se la llevó. Varios años de aflicción, sufrimiento, pero a través de todo pudimos notar que el Señor manifestó su gracia en la vida de ella, en la vida de su esposo en particular y en la vida de la familia, así que estamos agradecidos por eso. Sin duda el pasaje que leímos en la lectura devocional, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas. Y no hay excepción en cuanto a esa declaración, todas las cosas ayudan a bien. Y después la limitación se encuentra ¿para quién? O sea, ¿para quién es la promesa? Para los que aman a Dios, para los que conforme a su propósito han sido llamados. Esta no es una promesa al mundo, una carta blanca así para todo el mundo, sino que es una promesa específicamente dirigida a aquellos que han sido llamados por Dios y que aman a Dios, que son sus redimidos, sus hijos. Por aplicación tiene esa promesa, es para nosotros. Y a la luz de lo que podemos observar en nuestra vida y hemos podido observar en la vida de Lizzie, en la vida de la familia, podemos decir que todas las cosas, aún esta enfermedad, ha servido para bien. Y la pregunta es, ¿por qué es que viene el sufrimiento? Y aún una pregunta más importante, ¿cómo respondemos ante el sufrimiento que directamente el Señor envía a nuestra vida o permite? Perdón, y de eso estaremos hablando en esta mañana. Y les invito a abrir sus Biblias a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios 12, donde tenemos un pasaje muy ilustrativo del poder de la gracia de Dios y la suficiencia de la gracia de Dios en medio de la aflicción. Y vamos a dar lectura a los versículos del 7 al 10. Espero que pueda continuar y no ser interrumpido con tos, pero si lo hago, tengan misericordia de mí. Vamos a dar lectura comenzando con el versículo 7 que dice así. Este es el apóstol Pablo. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo resida o more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué impresionante pasaje. Claramente, como ningún otro pasaje tal vez en el Nuevo Testamento, nos enseña que el camino a la madurez, el camino a la victoria espiritual y a la humildad es el camino del sufrimiento. La madurez espiritual no se encuentra en buscar prosperidad económica, en buscar sanidad física, en tener éxito, en tantas otras cosas que hoy se predican en el mundo evangélico. El camino a la prosperidad, la verdadera prosperidad, es la aflicción. Estamos hablando de prosperidad espiritual.
Y vamos a pensar en este pasaje, tal vez comenzando con esta frase, bástate mi gracia. Estaremos hablando de la gracia de Dios en detalle, pero noten que la respuesta del pedido de Pablo al Señor fue, bástate mi gracia es suficiente. No importa en qué situación, en qué circunstancia te encuentres o nos encontremos, la gracia de Dios es suficiente. Ustedes recuerdan el pasaje en Hebreos capítulo 4, donde el autor de Hebreos dice en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia, otra vez la palabra gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia, otra vez, para la ayuda oportuna. Gracia. Necesitamos gracia. ¿Pero qué es gracia? Usamos este término continuamente en nuestros himnos, en nuestras conversaciones, en nuestras oraciones, cuando conversamos, cuando leemos la palabra, etc. Aún nuestra iglesia se llama Grace Community Church, Iglesia de la Gracia. La gracia es el término que más se usa en todo el Nuevo Testamento. Es una palabra llena de contenido teológico. 155 veces la encontramos en el Nuevo Testamento. La palabra gracia es la traducción de una palabra griega que es charis, que básicamente significa un beneficio, favor generoso concedido. Es un favor concedido. En el Nuevo Testamento cobra un sentido teológico y se refiere a un generoso beneficio concedido a una persona que jamás lo merece y jamás pudiera ganarlo por medio de su buena conducta o sus buenas obras. Este beneficio tiene que ver con nuestra relación con Dios. Este beneficio es la salvación, la cual es una obra de pura gracia y no tiene nada que ver con ningún mérito personal nuestro. Nada que ver. Solamente para enfatizar este hecho, noten lo que Pablo le escribe a Timoteo, 2 Timoteo 1, versículo 9. Dice el apóstol Pablo, Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y aquí otra vez el propósito eterno de Dios, en el cual fuimos incluidos. Según su propósito y según la gracia, otra vez la palabra gracia, que nos fue concedida en Cristo Jesús desde antes de la eternidad, antes de que existiéramos, antes de que el mundo existiera. Dios dice, Pablo dice, que Dios nos salvó no según nuestras obras, sino según su propósito y gracia que nos fue dado en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Desde la eternidad. Desde la eternidad. Noten, qué impresionante saber que la gracia del Señor nos alcanzó, pero ya había sido diseñada y había sido preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Definitivamente la salvación es inmerecida y es el resultado de la gracia de Dios. No tiene nada que ver con nuestras buenas obras. El pasaje que bien conocemos es Efesios 2, 8 y 9, ¿no es cierto? Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo en la salvación es por gracia. Todo. Don inmerecido, favor inmerecido. Somos redimidos por gracia, somos regenerados por gracia, somos adoptados como hijos de Dios por gracia, justificados por gracia, santificados y aún glorificados como resultado de la gracia de Dios. La salvación en todo y cada uno de sus componentes es el resultado del favor inmerecido de Dios a pecadores, o sea, la gracia de Dios. Y estamos enfocándonos en esa gracia de Dios, particularmente
en medio de la aflicción. Y necesitamos hacer hincapié que cuando hablamos de gracia estamos hablando de un favor no solamente inmerecido, sino que estamos hablando de un beneficio superabundante. Dios nos da su gracia no mezquinamente, sino en abundancia. Nos dice Pablo en Efesios 2 que fuimos bendecidos con las abundantes riquezas de su gracia. Capítulo 1, versículo 3 nos dice que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición espiritual. Fuimos salvados por su gracia y mientras estemos en esta tierra somos sostenidos por su gracia. Lucas nos dice ahí en el libro de Hechos, hablando de los primeros creyentes, que abundante gracia había sobre todos ellos. La gracia de Dios abunda sobre los creyentes. Aun cuando no nos demos cuenta, la gracia de Dios abunda. Ustedes recuerdan en Romanos capítulo 5, la instrucción de Pablo, cuando nos dice, el versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada en la fe, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos en la gracia, fuimos introducidos en la gracia. En el versículo 17 de este mismo capítulo nos dice Pablo que los creyentes son los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Noten que el creyente siempre está conectado con gracia, la gracia de Dios. Fuimos salvados por gracia, permanecemos en gracia, recibimos la abundancia de la gracia. Versículo 20 de este mismo capítulo nos dice donde el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó, ¿qué? La gracia. Si Dios nos pagara de acuerdo a nuestros pecados, nadie podría ser salvo. Pero donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios. No importa cuán grande sea nuestro concepto de la gracia de Dios, realmente nunca llegaremos a entenderlo completamente. Pablo, hablando de esta gracia, Pedro, mejor dicho, la describe en el capítulo 4 de su primera epístola, versículo 10, como la multiforme gracia de Dios. Multifacética. Esta gracia de Dios es incomparable, es abundante, es rica, es sin límites. Él la derrama sobre los suyos sin medida. Gracia sobre gracia. Dios no es mezquino con su gracia. Él se deleita en dar su gracia en abundancia. 2 Corintios 9:8 dice el apóstol Pablo, Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Noten que toda buena obra que Dios haga en nosotros y a través de nosotros es el resultado de la gracia de Dios. No hay fruto en la vida de un creyente sin la gracia de Dios. Todo lo que el Señor ha hecho y está haciendo en ti y por medio de ti es el resultado de la gracia de Dios. Pablo estaba consciente de esta gracia inmerecida de Dios en su vida cuando escribe en 2 Corintios 3:5, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Vivimos en un mundo caído, controlado por el maligno, estamos rodeados de tentaciones, de enemigos, quienes son los súbditos de Satanás. Necesitamos gracia para esa lucha, continuamente estamos ahí. Vivimos en este cuerpo donde nos dice la Biblia que la carne, el pecado aún reside, aunque no nos domina, el pecado está ahí. Nos encontramos en una lucha invisible contra huestes espirituales de maldad. Y Pedro nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quiénes somos nosotros para enfrentarnos con el diablo? ¿Cómo podremos siquiera pasar un día de pie sin la gracia de Dios? Y menos, ¿cómo podremos ministrar a otros sin la gracia de Dios? Esto es imposible. Necesitamos su gracia para todo y en todo momento.
Y Pablo estaba muy consciente de esa realidad. Ahora, ¿esta gracia está a nuestra disposición? Pregunta. ¿Podemos contar con esta gracia en cada situación? Y la respuesta bíblica es sí, absolutamente que sí. En medio de la enfermedad, en medio de la lucha, en medio de la tribulación, en medio de las tentaciones, hoy, aquí, en medio de tu situación particular que estás atravesando, tú puedes contar con la gracia de Dios si eres hijo de Dios, hija de Dios. Particularmente en medio de la aflicción. En medio de la aflicción, como veremos en este pasaje. Ahora, cuando hablamos de aflicción, pudiéramos dividir en la Escritura, pudiéramos dividir esa definición o esa palabra, aflicción, en dos categorías. La primera categoría, aflicción que viene como consecuencia del pecado en nuestra vida. Y la segunda categoría es aflicción que viene para evitar que pequemos. Estamos hablando de hijos de Dios. En ambos casos, la aflicción en nuestra vida está controlada por Dios. Cualquier tipo de aflicción. Por eso podemos decir que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Buenas, malas, mediocres, tristes, trágicas, todas las cosas ayudan a bien. Como dije, a veces la aflicción es el resultado de haber pecado o la consecuencia de pecar. Y el Señor envía aflicción. Por ejemplo, tenemos en Hebreos capítulo 12 esta descripción, el versículo 5, por ejemplo. Además, habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Aquí el autor de Hebreos se dirige a los creyentes. Y continúa el versículo 6 diciendo: porque el Señor al que ama, ¿se acuerdan? Disciplina. O sea, trae dolor. La disciplina siempre trae dolor. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y a veces la disciplina es fuerte. A veces la disciplina es un azote. Y dice el versículo 7, para confortarnos, es para vuestra corrección que sufrís. O sea, no es accidente, es para vuestra corrección que sufrís. Y si nos portamos mal, si no somos obedientes al Señor, en su amor, Dios nos va a disciplinar. Dios os trata como a hijos. Y hace la pregunta: ¿por qué hijo hay a quien su padre no discipline? Un padre amoroso va a disciplinar a sus hijos. Y aquí lo que observamos es que Dios disciplina a sus hijos, trae aflicción sobre sus hijos, dolor. Noten esto, que Dios nunca disciplina al mundo. Dios solo disciplina a los que son sus hijos, los que le pertenecen. Y a veces, como dije, la disciplina es un azote, lo cual trae dolor, sufrimiento. Y eso es el resultado de su reprensión por nuestro pecado. Lo precioso es que como Padre Celestial, Él lo hace con el propósito de corregir, y siempre es para nuestro bien. Siempre es para nuestro bien. Noten el versículo 10 de Hebreos 12. Hablando de nuestros padres, dice: porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, Dios, nuestro Padre Celestial, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. O sea, Dios desea que seamos santos en práctica, en conducta. Y si no aprendemos por precepto, enseñanza, instrucción, el Señor tiene otros métodos un poquito más drásticos. Y uno de esos métodos es la disciplina y a veces el azote. Fuerte. Fuerte. Así que no nos expongamos al azote del Señor. Seamos obedientes. Ese es el punto. Ahora, existe otro tipo de sufrimiento. El primero es como resultado de nuestro pecado. El segundo tipo de sufrimiento o aflicción también tiene el propósito de refinar nuestra fe y santificarnos, pero no es el resultado directo de algún pecado en particular. Dios está detrás de esa aflicción. Dios permite esa aflicción y trae aflicción a veces directamente,
pero a veces no tiene nada que ver con nuestro pecado, tiene todo que ver con lo que Él está llevando a cabo en nuestra vida, que es perfeccionarnos, madurarnos, hacernos más conforme a la imagen de su Hijo. En estos años de aflicción en la vida de Leslie, ¿cuántas veces hicimos el pedido, oramos, rogamos, el Señor quita de esto de su vida y quita de esto de la vida de su esposo y Señor, por favor, rogamos? El Señor no contestaba de acuerdo a lo que queríamos. Pero toda aflicción tenía el propósito de fortalecer la fe, hacer a ambos más maduros en el Señor y hacer a aquellos que le rodeaban más maduros en su fe. Cuando Dios no contesta nuestra oración, no es porque Él no escucha. Él sabe lo que es mejor y va a responder según eso, como Padre amoroso, para que nosotros seamos participantes de su santidad, de su justicia. Pablo hace referencia a este tipo de aflicción que no tiene relación con el pecado en este pasaje de que estamos examinando esta mañana, segunda de Corintios 12, en el versículo 10, Pablo específicamente dice que su sufrimiento, la espina, el dolor, la aflicción por la cual él estaba pasando era por causa de Cristo o por amor a Cristo. Noten eso. Este sufrimiento venía en la vida de Pablo para evitar ciertas cosas, para evitar que él pecara. Henry, ¿pero qué dices? Sí, fíjense el versículo 7. 2 veces, dice Pablo, para evitar que me exaltase o para impedir que me enalteciera. Dios envió un aguijón en mi carne. Dios envió sufrimiento a mi vida. Dios siempre trae o permite el sufrimiento en nuestra vida para fortalecernos, guiarnos y hacer espiritualmente productivos. Siempre para nuestro bien. ¿Ven eso? Siempre para nuestro bien. Perdón. A veces pensamos, ¿por qué es que algunos creyentes sufren tanto? ¿Por qué es que pareciera que el Señor no escucha? Sí escucha. Ahora, el Señor da sufrimiento en medida según lo que nosotros necesitamos. No todos podemos sobrellevar el mismo tipo de lucha y prueba y aflicción, como estaremos viendo en un segundo. Pero Dios nos manda la aflicción que nosotros necesitamos. Y lo hace según su propósito y voluntad de fortalecernos, hacernos productivos, madurarnos. No siempre el sufrimiento es el resultado directo de haber pecado, como dijimos. En el Antiguo Testamento tenemos una ilustración muy obvia de una persona que sufrió como ningún otro y no fue por consecuencia de su pecado. ¿Quién era ese? Job. Job. El santo Job, el justo Job, quien el diablo vino a Dios y le dice, ¿has visto? Este te obedece porque tú lo proteges, pero tú quita esa bendición de su vida, vas a ver cómo se da vuelta y en contra tuya te blasfema y se va de la fe. No, sabemos que no fue así y el Señor le permite la aflicción, la espina, el mensajero de Satanás en la vida de Job. Y ustedes saben que los amigos de Job, amigos como esto, quien necesita enemigos, vienen para confortarlo y le acusan diciendo, mira, tú estás sufriendo, Job, porque tú eres mosquita muerta, tú haces que el que no hiciste nada, estás sufriendo porque has pecado. Y Job estaba consciente que no había pecado en su vida. No era el propósito, pero había una actitud entre los judíos y aún en la época de Jesús, que ellos pensaban que si hay aflicción en la vida de un ser humano, ese es el resultado del pecado en su vida. Y hoy en día hay ese tipo de acusación también, ¿saben? Si estás sufriendo es porque hay pecado en tu vida. A veces no es así. Por ejemplo, en Juan 9:1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego, Juan, el Evangelio según San Juan, vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos, siguiendo esta actitud judía, le dicen,
¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Ven? Y Jesús les respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es porque hay pecado en su vida. Dios tiene un propósito en su vida y por eso está sufriendo. En el caso de este hombre, así como en la vida de Job, Dios tiene propósitos en el sufrimiento de cada uno de los suyos que no están relacionados directamente a un pecado. Y esto es lo que Pablo nos está enseñando allí en el capítulo 12 de 2 de Corintios. Y recuerden que esta segunda epístola de Corintios fue escrita para la defensa de su apostolado. Acuérdense que falsos maestros habían introducido en la iglesia en Corinto y estaban acusando al apóstol Pablo de ser un falso apóstol, de alguien que realmente no era un apóstol ni era digno de ser llamado apóstol por varias razones, y dieron una lista de razones. Y una de las razones es porque estaba sufriendo y por eso Dios le estaba castigando. Bueno, Pablo escribe esta epístola para defender su apostolado. Muchos de los hermanos, si no la mayoría de los hermanos en Corintios, se habían tragado esa falsa enseñanza o esa mentira en cuanto al apóstol Pablo. Y Pablo está básicamente diciendo, mi sufrimiento tiene que ver con el Evangelio. Es por amor a Cristo que estoy aquí. Es por amor al Señor que estoy sufriendo. Todo el sufrimiento que estoy experimentando es el resultado de mi compromiso con el Evangelio y mi servicio al Señor. Esa es la razón por la cual estoy sufriendo. Y procede entonces Pablo a instruirnos. El propósito de la aflicción en su vida, en la vida de Pablo y en la vida de todo hijo de Dios, muchas veces tiene que ver entonces con lecciones que él tiene que enseñarnos en esta escuela del sufrimiento. Qué lindo sería no pasar por la escuela del sufrimiento. ¿A quién le gusta el sufrimiento? Si somos masoquistas, a lo mejor disfrutas el sufrimiento, pero ninguno de nosotros queremos sufrimiento ni gozamos el sufrimiento. Pero es la única manera que el Señor a veces nos enseña cosas que no podríamos aprender sin la aflicción. Y todo cristiano va a atravesar a través de aflicción, a través de luchas y sufrimiento que no necesariamente está relacionado a algún pecado en particular. Tenemos la garantía del Señor Jesús. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Es una garantía. Firmado Jesús. Imagínense. En el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, Pablo nos dice en términos de un principio, nos enseña en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, que todo creyente que es fiel al Señor y busca ser piadoso va a sufrir. ¿Se acuerdan? En versículo 12, 2 Timoteo 3, 12. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán ¿qué? Perseguidos. Van a sufrir. Y aquí en 2 Corintios 12, Pablo está instruyendo sobre la aflicción entonces que viene en la vida de un creyente, no porque ha pecado, sino por causa de justicia, por causa de amor al Señor, por causa del Evangelio. Y el Señor a veces trae aflicción en nuestra vida por causa simplemente del Evangelio, porque somos cristianos y porque Él tiene lecciones que nos va a enseñar. Y aquí, comenzando en el versículo 7, Pablo dice que él ha recibido un aguijón en la carne, que Dios le ha permitido o le ha traído. Este aguijón es una estaca aguda. Tiene el propósito de destruir en la vida de Pablo su tendencia a tal vez exaltarse, porque él mismo lo dice. Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, una estaca en la carne. No era una espinita, era una gran estaca. Era un sufrimiento muy grande en la vida del apóstol. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca, y lo repite. Pensemos en Pablo, uno no pensaría en él como alguien que tendría la tendencia, la propensidad a enaltecerse. ¿Saben qué? Aparentemente sí. Porque el Señor Jesús o Dios envía eso en su vida para que no sucediera.
O sea, para prevenir cierto pecado. Y él habla aquí de su carne. Fue un mensajero de Satanás, una espina en la carne. No es referencia al cuerpo físico, sino a las tendencias pecaminosas que aún se manifiestan en este cuerpo no redimido. Sabemos que Pablo a menudo habla de la carne, refiriéndose a la tendencia a pecar. Por ejemplo, en Gálatas 5, Pablo habla de la lucha que existe entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne. En el Romanos capítulo 7, versículo del 18 en adelante, Pablo habla de esa tendencia en la carne. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien no. Veo esta ley en mis miembros, dice Pablo, que me lleva contrario a la voluntad de Dios. Juan, el evangelista, pero en este caso Juan, en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 12, habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esta carne estará con nosotros hasta el día que nuestro cuerpo sea redimido finalmente, cuando el Señor venga por los suyos. Y Pablo dice que esta aflicción era un aguijón que él describe como un mensajero de Satanás. ¿No tenés? Un mensajero de Satanás. Definitivamente era un mensajero de Satanás, un demonio que le traía dolor. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Bueno, no lo dice específicamente, pero posiblemente en el contexto de la epístola y el propósito de la epístola, que es defensa de su apostolado, posiblemente se refiere a un líder dentro de la iglesia en Corinto, un falso maestro inspirado y poseído por un demonio que trataba de causarle daño a él y a la iglesia. Es posible que a eso se refiera. Pero el punto es que este aguijón era un mensajero de Satanás. Y la Biblia ilustra este tipo de ataque satánico en la vida de hombres de Dios. Job, lo vimos, Satanás tuvo que pedir permiso. Pedro, el diablo o el Satanás os ha pedido para zarandearos, también el ataque de Satanás en su vida. Y en ambos casos Dios usó al diablo, a Satanás, para fortalecer y eventualmente traer el bien en la vida de sus siervos. Y como resultado de su victoria, de ellos, nosotros nos beneficiamos también. Eso es lo que también está sucediendo en la vida de Pablo. Un mensajero de Satanás que Dios permite que le abofetee. ¿Con qué propósito? Bueno, aquí vamos a ver los propósitos que él subraya. Y el primer propósito, Pablo dice que está siendo abofeteado porque Dios utiliza el sufrimiento en la vida de sus hijos para enseñarles humildad. En el caso de Pablo era para enseñarles humildad, y para nosotros también. Dice, para que no me enaltezca sobremanera. Este es el propósito del mensajero de Satanás en la vida de Pablo. Y en un sentido podemos entender esto porque Pablo pudo haberse sentido orgulloso de sus revelaciones. Él las menciona en el capítulo 12, versículos del 1 al 6. Sabemos que Pablo recibió revelación directa de Jesucristo. Ahí se le apareció el Señor en el desierto en Arabia. También sabemos que por lo menos 13 revelaciones recibió el apóstol Pablo, 13 epístolas, revelación directa de Cristo. Pero aparentemente Pablo se está refiriendo a esta revelación tan inusual que él mismo pasó al tercer cielo, fue elevado al tercer cielo, y dice que vio y escuchó cosas que no se permiten compartir. Aquí lo tenemos descrito en los versículos del 1 al 6. Y posiblemente eso fue motivo en la vida de Pablo de tal vez sentirse un poquito orgulloso, y el Señor le envía entonces una aflicción particular para mantenerlo, impedir que eso floreciera. Bueno, entonces Dios utiliza el sufrimiento para mantenernos humildes. En segundo lugar, Dios utiliza el sufrimiento para acercarnos a Él. Noten cómo Pablo reaccionó. ¿De qué manera reaccionó? Versículo 8. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Lo primero que Pablo hace es ir al Señor, rogarle al Señor, Señor, ayúdame en esta lucha. Te pido que la quites de mí. Es lo que está pidiendo.
Por experiencia propia sabemos que cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, como hijos de Dios, inmediatamente lo que hacemos es ir a Dios y rogar que el Señor intervenga perdón, en esta situación. Y es parte del propósito de la aflicción, que es acercarnos a Dios. Dios envía la aflicción para que nos acerquemos a Él. Posiblemente vamos bien y nos creemos que todo está fenómeno, etcétera, etcétera, y nos olvidamos un poco de Él y el Señor tiene que enviar cierta aflicción en nuestra vida para traernos de regreso al surco, por decirlo así, en camino. Y es parte de su propósito en la aflicción. ¿Se acuerdan? El salmista nos dice en el Salmo 119, tal vez lo expresa de una manera muy obvia, versículo 17 del Salmo 119, versículo 17, antes de que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. ¿Ven lo que sucede? A veces Dios tiene que enviar aflicción en nuestra vida porque de no ser así comenzamos a desviarnos. Y el Señor quiere prevenir eso e envía aflicción. Noten el versículo 71. Bueno es para mí ser afligido. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. O sea, la aflicción es buena si nos trae y nos acerca al Señor. Y ese es el propósito. Parte del propósito de la aflicción es acercarnos al Señor. La iglesia de Corinto estaba siendo influenciada por estos falsos maestros. La mayoría de los creyentes en la congregación se habían vuelto en contra del apóstol y Pablo se sentía ansioso, estaba preocupado por ellos. Más en el capítulo 7, si van de regreso hay un par de páginas, Pablo envía a Tito para saber cómo están los creyentes, porque había escuchado cosas, y leemos en el versículo 6, pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló con la venida de Tito. No, nos cuesta pensar que Pablo pudiera haberse deprimido, una persona tan siempre positiva, exuberante en su fe, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Pablo estaba al punto de que había perdido control, no sabía lo que estaba pasando con los creyentes y eso le afligía hasta el punto de que se sentía deprimido. Tito finalmente viene con el reporte, se han arrepentido. Bueno, parte del propósito de la aflicción en la vida del apóstol fue traerlo de regreso, de rodillas al Señor y pedir. No había solución humana posible en la condición de la iglesia, el único recurso era rogar al Señor. Noten ahí, versículo 8, rogué al Señor, imploré al Señor. La palabra es parakaleo. Es la misma palabra que frecuentemente la encontramos en los evangelios por los que rogaban al Señor que los sanara. Una y otra vez se ve, rogaban. Por ejemplo, Mateo 8:5, y cuando entró Jesús en Capernaum se le acercó un centurión suplicándole, la misma palabra, parakaleo. Marcos 1:40, y vino a él un leproso rogándole, suplicándole lo mismo, y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Cuando uno está desesperado y todo está desmoronándose alrededor, ¿qué hacemos? La enfermedad nos afecta, se viene abajo el negocio, perdemos un ser querido o una catástrofe sucede en nuestra vida, en nuestra familia, lo que sea. ¿Qué hacemos? Rogamos al Señor. Noten que Pablo rogó 3 veces al Señor y específicamente, quita esto de mí, para que la aflicción terminara. No sabemos exactamente el contenido de su oración, pero podemos ver que lo siguiente, que él fue directamente al Señor. Este es un mensajero de Satanás. ¿Qué hizo Pablo? Este es el apóstol Pablo. Pablo no se puso a atar a Satanás, te ato a Satanás, o reprender a Satanás, o hablarle a los demonios. Nada de eso. Este es el apóstol Pablo. Y sin embargo no hizo eso. Fui al Señor y rogué, Señor, por favor, ayúdame. Es una lección para nosotros. No nos pongamos como torpes, tontos, hablándole a los demonios y echando fuera demonios y atando a Satanás. Se mata de risa el diablo cuando hacemos eso. Por favor. Y aquellos que enseñan tales cosas son tonteras.
No vemos ninguna referencia en todo el Nuevo Testamento que nos lleve a eso. Son tonteras. Escúchenme, hermanos, mírenme en la cara, son tonteras. Pablo fue directamente al Señor y rogó en oración: Señor, ayúdame, quita esto. Pablo va en oración al único que podía proveer salida a su aflicción, que es justamente lo que él enseña en la primera epístola, 1 Corintios 10:13, cuando nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna tribulación, ningún sufrimiento, ninguna prueba que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados o probados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, o sea, la salida. ¿Con qué fin? Para que podáis resistirla. Pablo sabía que Dios era fiel, que su prueba era permitida, que Satanás y sus demonios tenían poder limitado y que el Señor podía librarle. Por eso oró de esta manera. Rogó al Señor. Los momentos de comunión más íntima con el Señor a veces son aquellos momentos cuando estamos pasando por un gran sufrimiento, una lucha muy fuerte. Entonces, cuando la aflicción viene a nuestra vida, Dios a menudo envía eso para humillarnos, para traernos a una vida de oración más intensa. Y en tercer lugar, notamos aquí que Dios utiliza el sufrimiento, la aflicción, para desplegar su gracia. Versículo 9, demostrar su gracia. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi gracia es suficiente. No te voy a contestar tu oración quitando la aflicción esta, sino que en medio de la aflicción te voy a conceder gracia, que es justamente lo que pudimos observar una y otra y otra y otra vez en la vida de la enfermedad, larga y terrible enfermedad de Leslie a través de estos años, que uno rogaba, pedía, y lo único que el Señor contestaba era proveyendo y dando más gracia en la vida de ella, en la vida de su esposo y en la vida de aquellos que le rodeaban. No quitó la lucha, no quitó el sufrimiento, sino que concedió gracia hasta que finalmente Él la quitó y de esta tierra y se la llevó. Ahí se acabó todo. Entonces, si uno le preguntara a Lizzie, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Como nunca. Gracias a Dios que estoy en gloria. Gracias a Dios por esto. Gracias por todas las cosas que sufrí, pero hoy estoy aquí con el Señor. Y sin embargo, mientras estaba ahí, estaba experimentando la gracia de Dios en mi vida y en la vida de otros, mi esposo en particular. ¿Ven? Qué precioso es eso. Entonces, Dios contestó la oración de Pablo incrementando su gracia en medio de la aflicción, no quitándolo de la aflicción. ¿Por qué aflicción estás pasando tú hoy? No sé. El Señor lo sabe. El Señor la permite o directamente la envía. Y tú puedes orar específicamente, decir: Señor, quita de mí esta prueba. Y si no lo hace, Él te promete que bástate mi gracia en medio de esa aflicción, en medio de esa prueba. La gracia de Dios es suficiente para toda prueba, para toda tentación, para todo sufrimiento que Él envíe en la vida de cada uno de sus hijos. Bueno, cuando la aflicción nos invade, ¿qué hacemos? Oramos a Dios, rogamos a Dios por liberación, sabiendo que su gracia es suficiente. Suficiente. ¿Ustedes recuerdan al profeta Jeremías? El profeta conocido como el profeta llorón, porque escribió Lamentaciones en su libro justamente llamado Lamentaciones, y es un ruego que le expresa al Señor en sus lamentaciones, sus luchas, su aflicción. Y leemos, por ejemplo, en Lamentaciones 3:19, donde el profeta dice: acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura,
Definitivamente Jeremías estaba pasando por tribulación, angustia. Estaba sufriendo intensamente. El pueblo de Israel no prestaba atención a su mensaje. La gente lo rechazó y finalmente lo metieron en una fosa, ustedes recuerdan. La nación iba en camino al juicio de Dios y Jeremías se encontraba en profundo dolor y sufrimiento por su pueblo. Leemos en el versículo 20, Lamentaciones 3:20, ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Versículo 23, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio, dice el versículo 26. ¿Ven? Es una gran lección. A veces queremos esperar y que las cosas rápidamente pasen. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor, porque no rechaza para siempre el Señor. Antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia. Ese es nuestro Dios, el que aflige, el que toca, el que trae tribulación sobre nuestra vida, pero también se compadece de nosotros y nos libera. Su gracia es suficiente para ayudarnos en medio de la aflicción que Él mismo ha traído a nuestra vida. Y noten que la misericordia de Dios está disponible siempre, nunca se acaban sus misericordias. Su misericordia es inagotable, así como Él es infinito, no se acaba. Por eso dice Jeremías que son nuevas cada mañana. Nueva cada mañana. Su gracia sin ninguna duda es suficiente para sostenernos en aflicción. Entonces Dios utiliza la aflicción para humillarnos, para que nos acerquemos a Él, para demostrar su gracia en nosotros y en nuestra vida y en medio de la aflicción. Y en cuarto lugar, Dios usa el sufrimiento para hacer obvio su poder en la vida de sus hijos. Versículos 9 y 10. Otra vez los leemos. Él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Si deseo poder en mi vida y en mi ministerio, debo reconocer que este viene a través del reconocimiento de mi debilidad y el reconocimiento del poder de Cristo. Yo soy débil, tú eres débil. No podemos hacer nada vosotros sin mí, dijo el Señor. Algunas cosas podéis hacer. Vosotros sin mí, nada podéis hacer. Es cuando perdemos nuestra confianza en nuestras habilidades que el poder de Dios se manifiesta. Mientras tú y yo dependamos de nosotros mismos, en esa medida es que no habrá impacto en lo que hacemos para el Señor. Cuidado con eso. El sufrimiento, la aflicción nos humilla, el sufrimiento nos impulsa a buscar a Dios, el sufrimiento hace que la gracia se haga manifiesta y este es el mismo sufrimiento que nos fuerza a perder toda confianza en nosotros mismos. No podemos confiar en nosotros mismos. El apóstol Pablo fue un ejemplo de eso. El gran apóstol Pablo. Y él dijo, sin embargo, soy lo que soy por la gracia de Dios. La única razón que yo soy lo que soy es por la gracia de Dios en mi vida. A pesar de su increíble ministerio, su incomparable impacto en la historia de la iglesia, podía decir, soy débil, no soy nada. De todos los pecadores soy el primero. Soy un vaso de barro. Soy débil. Pero de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Pablo había llegado a aceptar su lucha y su aflicción como algo que él ahora recibía con ganas o de buena gana.
Por supuesto, no era que él disfrutaba el dolor, que él disfrutaba la angustia y el sufrimiento. Él no se gozaba en la aflicción, se gozaba en la gracia y el poder de Cristo en medio de su aflicción. Dios no nos envía el dolor para que lo disfrutemos. Nunca disfrutaremos el dolor. No fuimos hechos para el dolor. Dios espera que le amemos y nos gocemos en su gracia y el poder que viene cuando sufrimos y respondemos a ese sufrimiento correctamente. Pablo dice, me gozo en mis debilidades, porque estas debilidades, estas afrentas, no ten angustias, son los medios que Dios provee para demostrar su gracia y su poder. Una y otra vez, a través de esta epístola y otras, Pablo habla de su debilidad. Capítulo 11 de esta misma epístola, versículo 30, si tengo de qué gloriarme, me gloriaré en mi debilidad, dice. El versículo 5 de este mismo capítulo leímos, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo está diciendo que no hay manera de explicar su vida, su ministerio, su impacto en la vida de miles de personas, sino a través del poder de Cristo. No era por sus habilidades, que Pablo no se consideraba que las tenía. A veces el Señor, ¿saben qué? Tiene que cariñosamente darnos una bofetada de un lado de la cara y otra bofetada del otro lado para hacernos entender que tú eres débil. Henry, tú eres débil. Y ahí ponga su nombre. Tú eres débil. Tú no puedes hacer nada sin mí. Y hasta que aprendas eso, no te voy a usar. Y por supuesto, el poder de Cristo tomó residencia en Pablo, dice. Dios da su poder al débil. Dios no escoge a los poderosos en sí mismos. Dios no usa a los soberbios. Dios utiliza y llama a los débiles. A veces uno escucha algunos testimonios como que si fueran los héroes de la fe. Y hablan en términos así súper abundantes y demasiado hablan y se presentan como si fueran la gran, de todos los santos soy el mejor. Sé que no lo hacen a propósito, pero a veces no se dan cuenta de lo que están haciendo. La única razón que son alguien en la vida cristiana, en la iglesia, es porque Dios escoge a los débiles y usa a los débiles. Dice Pablo en 1 Corintios 1:26, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Nos llama a nosotros, a los creyentes. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es, para anular lo que es. Dios exalta a los débiles, escoge a los débiles. Esta es la manera que Dios trabaja. Él escoge y llama a salvación a los débiles y despreciados del mundo y llama a su servicio y usa a aquellos que saben que son débiles y reconocen esa debilidad. Pero el poder y impacto de su ministerio no reside en ellos, ni en su persona, ni en sus habilidades, sino en Cristo Jesús. A veces no llegamos a esta conclusión, a darnos cuenta de nuestra debilidad, hasta que el sufrimiento nos abruma. No podemos ser usados eficazmente por Él hasta que el dolor severo de la aflicción nos hace perder toda esperanza en nuestras propias fuerzas. El Señor utiliza a los débiles y a los que reconocen tal debilidad. El profeta Isaías reconoció eso en el capítulo 6 de Isaías, versículo 5. Ay, dice el profeta, dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Y Dios dijo entonces, tú eres el hombre que voy a usar.
uno que se reconoce lo que es. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado el altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y he quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y dijo: ve y di a este pueblo: tú te humillaste, reconociste tu humildad, tu debilidad, ahora estoy listo para usarte. Y Dios solo usa a los que reconocen su debilidad absoluta. Por eso Pablo podía reconocer esa debilidad y exclamar ahora en victoria, versículo 10, por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. ¿Ven? Dios utiliza a los débiles. Qué preciosa lección sobre el sufrimiento. Dios usa el sufrimiento para enseñarnos humildad, para acercarnos a Él, para desplegar su gracia en nosotros y para demostrar su poder en nosotros. Si ese es el propósito del sufrimiento en nuestra vida, entonces no huyamos del sufrimiento. Debemos abrazar el sufrimiento y dar gracias a Dios que Él tiene una lección para enseñarnos y Él nos va a usar. Nos va a usar. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana una vez más por el haber tenido la oportunidad de contemplar tu palabra y examinarla y ver tu verdad en ella. Señor, te pido que bendigas a cada persona aquí presente, cada uno de tus hijos, que salgamos de este lugar realmente pensativos, examinando nuestra vida, nuestra condición y, Señor, nuestra absoluta necesidad de tu gracia en nuestra vida. Señor, no somos nada. Tú nos dices que no somos nada y que sin ti no podemos hacer nada. Señor, ayúdanos a ser conscientes de esa debilidad y, como el apóstol Pablo dijo, más bien me regocijo y en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Señor, que en el fruto de nuestro ministerio, el fruto de nuestra vida, sea el resultado del poder de Cristo en nosotros. Señor, habla a cada persona aquí, en el nombre de Jesús. Amén.